Okay, looks like we're on now. Let's see. All right. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Gracias por estar con nosotros en estas tardes. Vamos a ver si no se tumba otra vez. Estamos aquí de Círculo de Cristo, la iglesia Círculo de Cristo, siendo la voluntad de Él. Estamos trayendo la lección de hoy que se llama El lugar de la revelación. Y estamos yo, hermano Darby, Pastor Rick y hermana Myrna, estamos todos aquí siendo la voluntad de Dios. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a ir para adelante en la lección, pues vamos a ir en oración, que el Señor haga un milagro, que no se tumbe otra vez. Gloria a Y Dios. que siga el broadcast. Pues esa es la tecnología de ahora en día, que alguna vez, tú sabes, se va la cosa, tú sabes. Pues seguimos siendo lo que el Señor lo llamó a nosotros. Y let me just double check here that it's still on. Okay, it's still on. Okay, very good, very good, very good. So, Pastor Rick, can you pray us in? Yes, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso. Qué lindo tú eres, Señor, y qué bueno. Gracias, Señor, por esta tarde y por la oportunidad de poder reunirnos a compartir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos abra los oídos, las mentes y nuestros corazones, y que unja, Señor, los hermanos, Señor, hermana Myrna y Darby y a mí, Sí, para poder traer esta palabra, Señor. Úsanos, Señor. Danos tu sabiduría para poder compartirla con nuestros hermanos, Señor. Sí, En estos momentos, Señor, te presentamos esta clase, Padre. Y oramos, Señor, que haya sabiduría, sanidad, Señor. Padre, que tú te manifiestes de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. So, en esta tarde estamos siguiendo en la lección del libro que se llama Tomando decisiones según el libro, cómo elegir sabiamente en una era de opciones. Y el tema de hoy es el lugar de la revelación. Y si se recuerdan, en muchas de las lecciones que ya damos de esta serial, estamos hablando de cómo buscar discernimiento. Y no hay una manera que nosotros podamos ver la mente de Dios. No es posible. El Señor sí lo puede revelar. Nosotros no podemos ver el pensamiento y la mente de Dios. Pues sí podemos entender y ver la voluntad moral de Dios que está en la escritura. Y sabemos también igualmente que el nombre de Jesús también lo llaman la palabra, the word. Amen. Amen. Y la razón es porque Él es físicamente el Señor revelado. Porque en el Viejo Testamento sabemos que algunas veces hay algunas personas que vieron a facet de la cara de Dios, que pueden ser como Moisés vio la espalda de Dios, porque Dios le dijo, no te puedo enseñarte mi cara, ¿por qué? Porque no es posible que él puede ver la cara de Dios. Hay algunas personas en el Viejo Testamento que vieron ángeles de Dios, que era Dios. Algunos teológicos dicen que puede ser Jesucristo antes de nacer y puede ser el Señor presentándose en una forma de un hombre, como Jacob, cual peleó con el Señor. So, hay muchas formas que el Señor se revela. Y es posible que el Señor se puede revelar hoy todavía así, porque el Señor tiene ese, he's sovereign, Él es soberano. So, Él puede sí coger cualquier manera de presentarse a cualquier persona y no tiene que ser una persona que es creyente, porque sabemos lo que pasó con Pablo, que ya cuando Jesucristo estaba con el Señor en el cielo, Él se presentó a Pablo y Pablo tenía un encuentro y hay un cambio en su vida cuando eso sucedió. So, nosotros vamos a analizar muchas cosas, por nosotros queremos que ustedes entiendan que de verdad la única manera que uno puede tener sabiduría es buscar del Señor, y sí podemos tener una idea de lo que el Señor quiere que nosotros hicimos en decisiones, porque entendimos la voluntad moral de Dios es revelada por la escritura. So,
I see we dropping a little bit. Dios quiera que no se tumbe, pues, es como si se está tumbando el video para atrás y para adelante. Vamos a ver. Hopefully it won't drop, but eso es Amén. lo En que el está nombre de sucediendo. Jesús. Amén. Amén. Y, ok. So, entonces, vamos a la lección. Y vamos a leer la primer versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 7, de 21 a 23. ¿Y quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ok, Yes. thank Si you, me man. permite. Gracias, man. Amén. 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 En nombre del Señor. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que estás en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Gracias, hermana. Y lo que estamos viendo en esos versículos es que lo están diciendo aquí en estos versículos, Jesús continúa con el tema de los falsos profetas, enfatizando la necesidad de obedecer sus enseñanzas. Muchas veces buscamos de profetas pensando que, tú sabes, sí es posible que el Señor permitir profetas en el día de hoy. Pues sabemos la experiencia del grupo que está aquí, que hay muchas personas que le gustan darse el título de profeta, pues no es que el Señor se lo dio a ellos. Hay algunas personas que piensan que los profetas eran más que en el Nuevo Testamento y nada más. Pues nosotros no queremos decir que el Señor no puede permitir eso, porque entonces estamos diciendo que el Señor es limitado. El Señor no es limitado. Él es soberano y puede decidir cuándo quiere ser lo que él quiere ser. Lo que estamos diciendo es que hay muchas personas que se están dando títulos, entonces hay personas que están siguiendo a esas personas y creen que la única manera que pueden saber lo que el Señor va a decir es por esas personas. Y eso no, la palabra no dice eso. Uno tiene que tener cuidado porque una persona hace milagros, no dice que es del Señor. No. Uno tiene que buscar discernimiento y pesarlos, si es compararlo con la palabra, si es del Señor o no. Y estos versículos, eso es lo que están diciendo. Si notamos, el primer versículo de 21, de 7:21, dice, no todo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí el Señor está diciendo que no todo mundo que dice, yo soy cristiano, de verdad es cristiano. Uno tiene que usar, como la palabra dice, se ve frutos del Espíritu en esa persona. Se ve que el Señor lo está usando. Eso es lo que tenemos que investigar. Entonces dice después en ese versículo, si no el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora notamos uno de las maneras que podemos saber si la persona sirve al Señor, si están haciendo la voluntad de Dios. Y sabemos que es la voluntad de Dios porque la voluntad moral de Dios está en la Escritura. Entonces dice después de eso que este está en los cielos. Muchos me dejarán aquel día, Señor, Señor, no me profetices en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchas personas piensan que los milagros nada más se puede hacer por el Señor. El enemigo puede hacer milagros. El enemigo puede usar personas para enseñar cómo se está haciendo milagros. El enemigo conoce a Dios y sabe hacer las cosas como hacen Dios. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, uno tiene que verificar si es de verdad del Señor, de Dios, especial cuando viene a hacer decisiones. Porque muchas veces el enemigo sabe lo que uno quiere, porque él conoce la carne de nosotros, el deseo de la carne de nosotros. ¿Qué quiere pecar? Porque eso es lo que la carne quiere. Espíritu quiere hacer las cosas de Dios. Entonces, cuando hacemos decisiones, algunas veces lo hacemos en la carne y queremos excusa para seguir en esas decisiones. Y el enemigo sabe eso. Entonces, si tú vas a hacer, como dice la palabra, buscar consejo, como hablamos la semana pasada, de personas que te van a decir lo que tú quieres oír, o tú quieres buen consejos de personas que sirven al Señor y tú verificas que ellos tienen los frutos de espíritu,
tú pones atención a esos consejos. Porque como nosotros como ser humano, muchas veces queremos que ya hicimos la decisión, que la persona confirme la decisión que ya hicimos ya. Hemos hecho. So, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y el enemigo sabe eso. So, él siempre va, he's going to provide, siempre va a proveer una persona que va a decir, sí, hace eso, sí, claro, fuma, que el Señor no te va a decir nada que tú fumes. Tú no ves nada en la Biblia que dice que no fume. Y así es la manera que el enemigo usa a las personas. Porque dice, enséñame la Biblia donde dice que tú no fumes, exacto donde dice no fume. Right. Así es como el enemigo trabaja. I'll leave it to you. Bueno, quiero ir para atrás a lo que estaba mencionando, que el enemigo puede usar personas para traer milagros. Vemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue y la culebra, que ¿cómo se dice? Que él cogió y demostró con el ¿cómo se dice? Con la vara. Con la vara. Ajá, y se convirtió en una culebra. Y vemos que los que estaban ahí, los hechiceros, también convirtieron sus varas en culebras. Hoy en día conocemos que hay, ¿cómo se dice? Hechiceros, ¿verdad? Witchcraft. Hechiceros, Ajá. Y personas que dan potions, que uno puede hacer ciertas cosas para que se le vaya a revelar un deseo que necesita o un milagro que necesita. Y eso es, hablando de la revelación, la palabra de Dios tiene la revelación para nosotros entender estas cosas que suceden, para no caer en error. Encontramos que cuando Dios trae revelación, también puede usar una persona cuando Dios quiere revelar alguna verdad. Y también lo encontramos en el Viejo Testamento, que hasta usó un asno, ¿right? Un asno, para hablar al profeta que no podía ver el ángel que lo estaba tratando de aguantar, y tuvo que usar en esa forma, no todo el tiempo, Señor, pero como habíamos dicho, que Él es soberano. Y diciendo que Él es soberano, Él tiene el poder, Él tiene la suprema, la autoridad para actuar y hacer decisiones como Él ve mejor, para traer entendimiento y revelación y dirección al pueblo de Dios y al mundo que lo busca o que se encuentra en confusión. Amén, amén. Y quiero hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado. Y quiero leer algunos de los comentarios. Hermana Iris dijo, el enemigo es un imitador. También solo Dios es el que hace milagros. También el Espíritu Santo que vive en ti te deja saber lo que es de Dios o no. Y eso es correcto. Pues también eso viene con la madurez de uno, espiritual. Que eso dice que tenemos que estar en la palabra, porque sabemos que hay muchas personas que hacen decisiones cuando no se maduran espiritualmente, que no están en la palabra y se dejan ir, como dice el Señor. Uno no se puede dejar ir por el viento y ni el mal. Uno tiene que ser un barco que está steady, firme. Y la única manera es estar volvido en la palabra de Dios. Si no, uno no está maduro, cualquier cosa. Mira, cuántas personas se entregaron al Señor y no se volvieron en la palabra, no tenía una persona que los discipule y están caminando en el mundo. Y eso nos dice que no están salvos, porque si por fe ellos aceptaron a Jesucristo como Salvador, pues entonces no se maduran y entonces no tienen una iglesia que los prepare para hacer lo que el Señor quiere que Él haga, porque cada uno de nosotros tiene un llamado. Nosotros tenemos talento que el Señor preparó para nosotros, para el trabajo que quiere que nosotros hicimos, para traer más vidas, alcanzar más vidas, para traer más vidas a Él. Tenemos que ser conscientes que si queremos crecer y caminar en el Señor y estar firme, tenemos que estar en la palabra de Él, porque esto es una relación que sigue creciendo. Y la única manera es de seguir conociendo al Señor. Y el Señor está revelado por la palabra.
Go ahead, Pastor. Yeah, no, todo lo que estamos hablando es cierto. Y una cosa que me vino a la mente es que como, el movimiento carismático pentecostal, nosotros permitimos estas expresiones, porque es parte de nuestro servicio. A mí, somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados con el Espíritu Santo, y entonces pues hay ciertos dones que se manifiestan, y damos lugar a la profecía, a la revelación, y hasta los sueños, pero que todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y ese es el problema que ha habido, que no se han protegido como debe de ser protegido estos dones, y ponerse a los pies del Señor. A la vez que alguien que Dios le dice 2 o 3 palabras y se cumple, entonces ya son profetas. Y esto no es así. Como dijimos ahorita, ¿cuál es el carácter de ese hermano, de esa hermana? ¿Sabes? ¿Cómo se están viviendo? El carácter tiene que ver mucho ¿sabes? Con esa expresión que se está manifestando en la vida de estos hermanos. El punto que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado, porque somos dados a querer saber muchas veces cosas que no nos pertenecen saber. Amén. Entonces, el enemigo, pues, se brinca en eso, se mete ahí. Y hoy, más que nunca, porque tal vez 50, 100 años atrás, nosotros nos protegíamos mucho de estos falsos profetas, o tratábamos de protegernos. Pero ahora con el internet, estos falsos profetas y con social media entran en nuestros hogares. Yeah. Y Todo, por eso la palabra también dice, uno tiene que tener cuidado que tú dejas entrar por los oídos y los ojos. Amen. Y eso Amen. incluye lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo en la televisión, y dónde estamos, porque nosotros no nos podemos mandar ya. Ya cuando tú te entregas al Señor, tú estás diciendo, yo me someto a ti, yo no me mando ya, entonces tú no puedes ir a los mismos lugares que tú ibas antes y hacer las mismas cosas que hacía antes. Go ahead, Pastor. Y quería decir esto, que yo creo que lo que estamos aquí dando clase hoy, hemos visto ya esto, porque estamos en social media, estamos en el Facebook. Yo he visto ahora unos jueguitos que salen en Facebook de que, ¿quién tú vas a ser en 100 años de ahora? ¿Qué profeta tú, qué Dios dice quién tú eres? ¿Qué profeta, qué dones tú tienes? Y eso es como tirando como guessing. ¿Sabe? El programa ese de social media te va a decir, right, te va a decir a ti cómo tú te vas a aparecer en 50 años. Entonces, it's cute. It's cute, a veces uno lo hace, yo le tiraba a ver, entonces dice, es curioso. Es curioso, y eso es lo que es. Es curioso, es fun, nos reímos, pero algunas personas lo toman al corazón. Lo toman en serio. Y ahí que tenemos que tener cuidado with the New Age, with the Dream Catcher, with the tarot cards. I'm sorry, estoy hablando en inglés. Con las barajas estas de brisca y con el astrólogo. El cristiano no tiene que tener nada con eso, no tiene que ver nada con eso. Entonces, muchas veces, muchos se dejan llevar por lo que pasó con Saúl y la pitonisa, ¿remember? En el libro de right, el primero de Samuel, donde el rey va a consultar una bruja. Entonces, algunas denominaciones aceptan eso. Porque se apareció y habló, no tengo el texto ahora, pero la cosa es que Dios no nos llama a nosotros a consultar muertos. Nosotros no hacemos eso. Hablando de verdad, consultando y buscando dirección de Dios, porque ese es el tema. Amén. Y muchos se van hasta ese lugar de querer consultar con los muertos. Y no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ejemplo. Y quiero leer Pastor. Oh, I'm sorry, man. Go ahead. No, go ahead. Because I'm having a lot of people actually respond, so I'm trying to keep up now. Yes. Perdona que eso es bueno porque están creyendo y te están participando. So, Pastor Jean dice, por eso discipulando es muy importante. Tenemos que enseñar las almas que vengan a Jesús. Ese trabajo de nosotros, it is our duty. Entonces, hermana Iris escribió, amén, pero Dios te hizo a su imagen y semejanza.
semejanza. Su semejanza. Thank you, hermana. Por Semejanza. tanto, el hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo aún antes de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y sí, porque el Señor, el ser humano sabe lo que cuando está haciendo es mal. El Señor sabe cuando está haciendo algo mal. Es que él está dejando la carne ser el chofer del vehículo que el Señor hizo, que es este cuerpo. El que debe estar guiando este cuerpo es Espíritu Santo. Pues muchas veces dejamos la carne guiar y no debe ser así. Y no importa si tú estás sirviendo al Señor en el momento o no, el Señor ya está bregando con uno, con cada persona, seguida que ya tú eres nacido, el Señor está bregando contigo. Y yo hablo de experiencia, porque el Señor estaba bregando conmigo de joven. Único es que me dejé ir por lo que yo vi y por eso yo trato de caminar bien en el Señor, porque yo vi muchas personas que me dijeran, ven al Señor, pues entonces estaban haciendo cosas que no supuesto estar haciendo. Y si no están viviendo una vida testificando Jesucristo, para mí yo dije, ¿para qué yo voy para allá si ellos están haciendo la misma cosa que yo estoy haciendo? Como que están pidiendo perdón el domingo. Eso fue un problema para mí. Y por eso como sirvientes de Dios tenemos que tener cuidado. El testimonio de nosotros habla más de que las palabras que salen de la boca de nosotros. Tenemos que tener cuidado que si de verdad queremos traer personas a los pies de Dios, que nosotros esté caminando en el camino de Dios. Y la manera que podemos saber eso es la palabra de Dios que nos enseña a nosotros la voluntad moral de Dios, que nos dice a nosotros, tú puedes ser esto, pues esto no se permite. No, iba a decir que este título, El lugar de la revelación, me da recuerdo de los estudios que estamos haciendo los martes, poner a Jesucristo en su lugar. Amén. Y esto es poner, buscando el lugar de la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué entendemos por la revelación de Dios? Y teniendo la revelación de Dios, o cómo podemos obtener la revelación de Dios, nos ayuda a evitar muchos errores y seguir direcciones de personas que nos pueden traer en errores. Y como los hermanos estaban indicando, la revelación de Dios nos da discernimiento. Y siguiendo en los versículos que vamos a continuar, nos va a ayudar a entender la revelación de Dios. Y si Dios, cómo es que Dios nos revela. Y a veces estamos buscando revelación de Dios en una forma personal. Y de veramente Dios no habla personal, pero a veces queremos buscarlo en una forma personal, que Dios en realidad no es necesario andar con nosotros en esa forma, porque está escrito en la palabra. Y si no nos revela de otra forma, no vamos a la escritura, que es la revelación de Dios. Amén. Y es verdad, porque muchas veces queremos, y yo pasaba por esto cuando yo estaba más joven en el Señor, que yo quería que el Señor me hable directamente. You want a direct line. Tú quieres la línea directa. Y no entendimos que tenemos la línea directa con la palabra de Dios, la escritura. Y querimos, y una vez cuando hasta leímos la escritura y vimos cómo Moisés hablaba con el Señor, querimos eso. No entendiendo que eso era necesario para ese tiempo, para ahora tenemos lo que necesitamos para este tiempo. Y eso no dice que el Señor no puede hablarte directamente, que tú no puedes oír la voz de Dios directamente. Pues Él decide cuando se lee eso. Y cuando estamos haciendo decisiones, tenemos que buscar discernimiento. Es primero presentárselo al Señor, orar la decisión, pero también entender la palabra de la escritura que revela de la voluntad moral de Dios. Vamos a suponer un ejemplo. Si una persona hizo algo malo, que Dios quiera no sucede a mi mamá, yo estoy en el Señor 19 años. Yo no debo ir al Señor y decir, Señor, que tú me dé la mano para yo hacer la justicia para lo que pasó a mi mamá. Yo no puedo hacer eso. No debo ir al Señor pedirle eso. Porque la voluntad moral de Dios dice que yo no puedo quitar la vida a nadie. Él es la justicia. Sí puedo orar que el Señor haga justicia en esa vida,
pues yo no puedo cogerlo en mis manos y decir, yo quiero quitarle la vida a esta persona, Señor, permite que yo haga esto. Que tú abras la puerta para yo se. Tú entiendes que tenemos que tener cuidado en lo que estamos pidiendo a Dios. Porque Dios, si sabemos quién es Dios, Jesucristo, tenemos esa relación, sabemos la voluntad moral de Él y Él no va a permitir que eso suceda. ¿Cómo nos vamos a ir a las rodillas y pedirle, Señor, dame esa oportunidad, quitarle la vida a esa persona? Ya tú sabes la respuesta. No hay diferencia entre justicia y venganza. Gran diferencia. ¿Sabe? La justicia va a glorificar a Dios y va a beneficiar en general. La venganza nos satisface a nosotros personalmente. So, una diferencia. Quería decir algo de esto, ¿sabe? De lo que quieren que Dios le hable directamente. Tú traes un buen punto, Darby, porque ahora la revelación máxima está aquí ya. A mí tenemos la revelación, el verbo encarnado, que es la palabra de Dios. So, tenemos esa revelación ya. Pero que me vino a la mente cuando tú dijiste eso, que muchas veces el profeta se ha comercializado. Yeah. Americanized. Yeah. Entonces tú ves lo que se llaman profetas caminando por ahí con pinky rings y bien, bien vestido y a mí cierta persona, a certain persona que se imite de esa persona pero es un show muchas veces. I'm sorry, y lo que voy a decir no es que no hayan profetas, pero cuando el profeta habla y la atención está en él o en ella, ahora todo el mundo quiere buscarlo a ellos, entonces entonces se endiosan. Sometimes they actually se creen más de lo que son. Y es una señal right there de que eso no es de Dios. I mean, en muchos ejemplos, personas así siempre actúan de una manera que piden el respeto, no es que reciben el respeto. Entonces, yo soy la profeta. Tú sabes que cuando entran, enseguida dicen, porque nadie me abrió la puerta o porque nadie estaba esperando por mí. Esa no es la manera de uno compose yourself. Entonces, si vemos el profeta del Antiguo Testamento, eso no era una vida que lo estaban parading, llevándolo en Mercedes-Benz. No, es una vida sufrida. Que muchas veces los mataban. Porque cuando decían una profecía que no le gustaban al rey, buscaban matarte. Y muchas veces venía una profecía que se cumplía y también el profeta se iba junto con el pueblo, también el profeta. Entonces, estamos dispuestos a vivir ese tipo de vida, de sacrificio. Dios no nos está llamando a nosotros a eso, pero si Dios, si tú crees que Dios te ha llamado a ser profeta, entonces escudriña las escrituras y mira a ver qué es lo que conlleva hacer eso. Ese oficio, porque existe. Es un oficio. El profeta en eso entonces, Dios usaba al hombre que él escogía para traer la palabra de Dios, para recordar al pueblo de sus mandamientos, a avisar al pueblo de lo que Dios iba a comenzar a hacer con el pueblo si no si no obedecían sus mandamientos. Y eso era Dios en su misericordia evitando para traer juicio sobre el pueblo, porque ellos tenían para ese entonces, ¿verdad? Lo que Moisés había escrito, los 4 libros, ¿verdad? Y los profetas eran usados para ese entonces. Ahora tenemos la revelación de Dios en las escrituras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que Dios vino para expresarse y dejarse demostrar a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él vino y se encarnó para demostrar el propósito que Dios quiere para el hombre o para el hombre continuar, tener una relación con Dios.
cuando Dios usa hoy en día un profeta es porque el pueblo no está escudriñando, no está escuchando, y Dios se encuentra en esa situación de que tiene que despertar otra vez el entendimiento al pueblo para dejarle saber lo que Dios desea de nosotros. Pero no es algo que profeta todos los días tiene algo nuevo de Dios para decir, porque la palabra escrita es la revelación de Dios para nosotros hoy en día. Y en muchas ocasiones, creo que muchos hemos experimentado cuando estamos leyendo la escritura, puede ser que lo hemos leído 20,000 veces, para decirlo en esa forma, y de momento lo vemos en otra luz. Ahí el Señor está revelándonos algo a través de esa porción que antes no lo había revelado a través del Espíritu Santo en nuestra vida, porque muchos, ¿cómo se dice?, escudriñan la palabra, muchos pueden tener el entendimiento de la palabra, muchos pueden decirte dónde está ciertos versículos, cierta escritura, dónde, en qué libro, pero no tienen una revelación de parte de Dios, porque no están andando en el Espíritu, y así es donde traen errores, y de eso tenemos que evitar. Y para evitar eso tenemos que tener la revelación, que estamos otra vez buscando, poniendo esa revelación en el lugar necesario para nuestra vida, para nuestro crecimiento, y para cuando estamos esperando el Señor en una respuesta que estamos esperando Dios para que Él nos guíe, y la tenemos ahí para que el Señor se nos revele a través de su palabra. Y en muchas ocasiones, como estamos haciendo ahora, a través de la discusión sobre estas cosas en la palabra del Señor, para que el que está escuchando pueda entenderlo mejor, y para que no tiene entendimiento pueda ahora aprender y tener ese entendimiento. Amén. Para la honra y gloria del Señor. Y como dice Pastor Ginny, yo estoy en acuerdo, menos de nosotros y más de Jesús. Amen. Debe ser así, y se ve. Si tú de verdad estás caminando en el Señor, se va a ver menos de ti y más de Jesús. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en las clases español, en inglés, que si tú estás en un lugar y una persona dice, hay un cambio en este lugar, y la persona no te conoce, no sabe que tú sirves al Señor, tú entras a un lugar, vamos a decir, una oficina del doctor, y está esperando un cuarto, y las personas dicen, men, qué olor bonito hay aquí, que entró. Eso es que el Espíritu está contigo. Una persona que está bien conectado con el Señor trae la paz del Señor con ellos. Cuando entra a un edificio como una oficina del doctor y hay personas que están sufriendo por algo, y entonces siente paz, es porque tú estás conectado con el Señor. Y eso es lo que el deseo que debemos tener, que sea que en tu mente tú dices, ay, pues yo no siento como si estoy conectado. La cosa es que tú estés tratando, caminando lo más mejor posible como Cristo. Y el Señor hace el resto, Él hace milagros, Él trabaja con nosotros. Cuando tú entras a un lugar así, tú te edificas a Jesús. Cuando una persona dice, hay un cambio, cuando entró esa persona, había un cambio en la atmósfera. Ese es el deseo que tenemos que tener, que traiga paz a las personas, que tú no tienes que hablar. El Señor hace todo el milagro. Único es que nosotros somos instrumentos, que ellos saben que hay un cambio porque entramos, hay algo diferente de esa persona. Ok, vamos a la pregunta. La pregunta que debemos que preguntarnos nosotros, ¿crees que Dios podría darnos una revelación especial? Y yo creo que ya tocamos un poco en eso sí, el Señor puede. Y Iris lo dijo también, como igualmente como el Señor se reveló a Abraham, todavía eso puede suceder hoy. Tenemos que recordarnos que el Señor es soberano, es cual Él le dé la gana, no cual lo damos nosotros la gana. Entonces, cuando buscamos discernimiento del Señor, no tenemos que estar buscando que el Señor lo abre a nosotros directamente. Mucho ya el Señor lo habló a nosotros por la palabra que revela el Señor y revela a Jesucristo, que es Hijo de Dios y Señor.
So, eso es lo que tenemos que estar volviendo en la palabra para saber qué es el deseo del Señor para nosotros. El Señor sí puede hablar a nosotros directamente. ¿Va a ser separado de la palabra de Dios? No, va a ser entre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vives, Él viva. So, entonces, muchas veces lo ponemos, how you say arrogant, Arrogante, arrogante. arrogante Yes. de nuestra parte, decidiendo lo que Dios puede o no puede hacer. Dios puede hacer lo que le da la gana. La respuesta a la pregunta es sí. Dios puede a veces dar una revelación especial a su pueblo. Puede suceder incluso hasta hoy, que sabemos que sí puede pasar. Y lo vimos pasar en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos en los dos, Viejo y ya mencionamos unos cuantos en el Viejo Testamento que los hermanos lo mencionaron, como Abraham, Moisés, pues también vamos a ver como en el libro de Hechos. El autor de este libro que estamos estudiando, que es Hayden Robinson, cree que buscar la revelación especial de Dios es realmente el método menos efectivo para discernir la voluntad de Dios. Está claro que la principal forma que Dios habla a su pueblo hoy es a través de su palabra. La Biblia es la palabra viva de Dios. Él nos lo ha dado y de alguna manera tenemos ventajas sobre el pueblo de Dios en los días pasados porque las escrituras son completamente suficientes para darnos todo lo que necesitamos para todas las situaciones de la vida. Y sabemos eso porque ¿qué tenemos en la palabra de Dios? El libro de Proverbs, Proverbios, que nos ayuda a nosotros a hacer decisiones y da buena guianza en decisiones. So, tenemos todo completo en la palabra de Dios y lo ayuda a nosotros a hacer decisiones. Único es que nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios. Amen. Ese es el problema que el ser humano tiene de abrir la palabra de Dios. Una vez usamos la excusa porque dijimos que no entendimos el lenguaje que estaba escrito. Pues tú sabes que hay tantas tradiciones para la Biblia que no hay excusa, que no hay una manera que podemos estudiar la palabra de Dios y crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Ok. Marvel dice que nosotros somos la luz del mundo y más de Cristo y menos de mí, como dice Pastor Jean. Gloria a Dios. Amén, amén. Iba a decir que cuando también debemos tener en cuenta de que cuando Dios nos habla, right, va a estar, hay parameters en donde tú sabes que Dios está hablando, ¿ok? Porque no todo el mundo, no todos nuestros hermanos creen, o sea, que el Espíritu Santo es personal como nosotros, que nos acompaña, que nos habla, que nos, perciben, perciben, que no right? perciben, que Mucho, no tienen ¿sabes? el discernimiento. Amén, amén. Y yo quisiera que ellos también recibieran eso, porque hay gente hay otras denominaciones que son clásicas, tradicional, y ahora, en los últimos 60, 70 años, están diciendo, mira, un presbiteriano que habla en lengua, it's hard to find, pero, están ahí. So, a veces nosotros decimos que Dios nos habló y nos miran a nosotros como que estamos cucu, pero Dios habla. Y para tú poder tener esta experiencia, tiene que ser lleno del Espíritu Santo para poder discernir. Eso es importante, ¿verdad? El discernimiento. Entonces, si Dios nos habla, y va, por supuesto, vamos a decir que no sea por la palabra leída, una confirmación viene de afuera, que no sea directamente de la palabra escrita, ¿ves? Pero esa revelación o esa palabra que va a venir va a estar dentro de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Que si es contrario a la revelación moral, como el libro habla, right? Darby, am I with that? Right? Yeah. Right? Si es contrario a eso, entonces Dios no habló. Si no trae gloria a Dios, entonces Dios no habló. Si trae contienda y
y mix up, ¿cómo se llama? Confusión, Dios no habló. So, hay maneras que sabemos que si nos profetizan, estamos llamados a juzgar eso, a juzgar esa profecía. No hay nada mal con decir, un momento, Susie, can you repeat that? ¿Me puedes repetir eso? Porque, no lo entiendo. Y entonces, se puede. Pablo dice, hay que escudriñar los espíritus. Amy Cortese was famous for that. Hold on a second, that's not of God. Como pastora decía, no, eso no es de Dios. Take it easy. Y esto trae orden a la congregación. El poder discernir. No, por eso es que tenemos que tener el discernimiento del espíritu. El discernimiento del espíritu no es un sentir, porque nosotros somos emocionantes, ¿verdad? Muchas ocasiones nos movimos, ¿verdad? En nuestras emociones, pero es una confirmación dentro de nosotros, como esa paz que da Dios, de que sí, de lo que se está diciendo está en acuerdo con el espíritu que está dentro de mí. Yo quería en 2 de Corintios capítulo 3, 15 y 16, el apóstol Pablo, en inglés lo voy a hablar. Repeat it again so I could put it in the chat. 2 de Corintios 3, 15 y 16, que concuerda con nosotros la revelación de Dios aquí. 15. ¿Lo puedo leer ahora? Yes. Ok. Y aún hasta, pues, no quería ir más atrás, pero pues, lo que desean pueden ir otra vez y leerlo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando, por supuesto, de los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo siendo la revelación, ¿verdad? Que no tenían entendimiento sobre las escrituras, pero cuando se conviertan al Señor, el Espíritu Santo se les revela y le quita el velo, como el velo que está puesto, que no, por eso el libro Revelación es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Dando mejor entender cómo Cristo va a seguir en los últimos tiempos. Y voy a terminar. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que da entendimiento a conocer las Escrituras, porque Dios nos revela a través del Espíritu Santo. Es difícil escudriñar y estudiar la palabra del Señor sin el Espíritu Santo, porque no vamos a entender, Y ciertamente hay ocasiones donde el entendimiento de nosotros no lo alcanza tampoco a ver el por qué ciertas cosas sucedieron en cierto tiempo en las Escrituras, y por eso tenemos discusiones como ahora estamos hablando sobre la palabra de Dios y qué es lo que indica para ayudarnos unos a los otros a entender mejor las Escrituras. Amén. Y notamos que antes nosotros, si se recuerdan en el Viejo Testamento, no pudimos ver al Señor. Cuando entraban en el templo eran más que los sacerdotes. So ahora nosotros no tenemos nada entre nosotros y el Señor. Ahora podemos hablar con el Señor directamente. Y eso es bien importante, porque hay muchos falsos profetas que se ponen en una manera que piensan, yo tengo una revelación especial que más que yo puedo entender. El Señor me reveló a mí nada más. No. Si es para el pueblo, el Señor no se la va a revelar nada más a la persona que el Señor va a usar, se la va a revelar el pueblo completo. Ya cuando el Señor quiere que el pueblo cambie, porque muchas veces la revelación es para cambiar el pueblo completo, los creyentes, no hacer un secreto. Entonces,
vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Estamos haciendo una campaña que viene el mes que viene, vamos a decirle, ¿verdad? Y invitamos una persona especial que sabemos que predica fuerte. El Señor está bregando con él, le está revelando que quiere que predique en esa campaña. Por la cosa es que ya el Señor está preparando con nosotros y lo está revelando a nosotros ya lo que va a suceder en la campaña. ¿Tú entiendes? Que no va a ser un secreto. Ya cuando venga el predicador, ya el Señor preparó todas las personas que van a recibir esa palabra. Ya es confirmados. Entonces, cuando estamos oyendo la palabra, sabemos que es de Dios, porque el Señor lo confirmó con nosotros antes y lo confirma con su palabra. Entonces, si estamos en la palabra, como a muchas veces nosotros que predicamos en la iglesia, dijimos, verifica con la palabra. No es nada más, oiga a nosotros, verifica con la palabra lo que estamos hablando. Porque queremos que nosotros lo maduremos. No nada más nosotros que estamos aquí enseñando, pues también los que están oyendo. Esto es para todo el mundo. Todo el mundo que crezca y se acerque más del Señor. Todo aquel que desea buscar del Señor. Quería dar un ejemplo que sucedió anoche en una reunión que tuvimos los ministros de los niños, donde revelación vino en la conversación cuando un hermano hizo una decisión que sentía en su espíritu de dirigir ciertas lecciones. Y cuando comenzamos a buscar las lecciones que íbamos a comenzar a enseñar, esas lecciones vino en acuerdo con ese deseo de continuar en esa dirección. Eso fue una revelación del Espíritu, no fue algo de nosotros, ¿cómo se dice? De nosotros tener dirección a nuestra capacidad o a nuestro deseo, sino que vino de parte del Señor y tuvimos confirmación. Así que esas son revelaciones que Dios nos da también. A veces estamos buscando para mí. No, en dirección de acuerdo al pueblo de Dios. Amén. A lo que estamos, a cómo Dios nos está dirigiendo. Y vemos que cuando estamos buscando de Dios, de acuerdo a su palabra y orando, Dios se nos revela y da confirmación entre nosotros en la dirección que debemos de ir. Amén. Y eso no evita de estar buscando, y eso no evita de estar buscando a otros fuera de que están en otro lugar, que tienen títulos. Eso no es para nosotros. Eso está impuesto a donde Dios desea, porque otra vez estoy de acuerdo que sí, Dios tiene profetas, pero igualmente como lo tiene para el pueblo que no le conoce o para otros que no tienen, ¿cómo se dice? Un lugar donde ser instruido, eso es para ellos, pero nosotros tenemos nuestro lugar. ¿Para qué ir afuera de nuestro lugar? Porque si no tenemos la madurez, si no tenemos la dirección de Dios, eso puede traer confusión. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Y sabemos, no somos todos genios, ¿verdad? Pero sí, si nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos va a hablar para nosotros escudriñar la palabra, y como ahora podemos tener personas hacer las preguntas para nosotros poder ayudar, explicar y dar entendimiento sobre la palabra. Amén. Y sabemos que lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, y especial en las iglesias, es lo que están pasando, divisiones que están ocurriendo, y es porque hay personas que no están enviando la palabra, hay personas que ellos creen que saben y tienen revelación especial de Dios, y no están confirmando lo que se está hablando en el púlpito, y no debe ser así. Uno tiene que llamar. Si una persona es falsa profeta. Right. Uno tiene que ser bravo, porque si tú estás conectado con el Señor, tú tienes que decir para asegurar el cuerpo completo de Cristo. Eso es falso, eso no es correcto. Y no es que tú vas a gritar de tu silla, falsa profeta.
No, Mhm. tú eres del diablo. No, 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 no. no, no así tampoco. Yeah. Es decir, yo no creo que era correcto lo que tú dijiste. Mhm. Entonces, hablar con el pastor, y Right. si fue una persona invitada, y Mm. muchas veces yo he visto pastores que cuando ellos invitan personas y las personas no hacen las cosas bien, el pastor va a decir, espera un momento, antes de ustedes irse, dame un momento. Y Mhm. van a decir que Sure. está invitado, muchas gracias por estar aquí, ok, goodbye, God bless you. Entonces dicen, ok, déjate una cosa, lo que él dijo fue falso. Amen. Amen. Perdóname que yo invité a esta Mhm. persona, porque Mhm. eso no fue correcto. Vamos a ir a la Biblia otra vez. Esto es lo que dice. Ustedes están de acuerdo, y esa es la manera que uno sigue en crecimiento y entendimiento. Amen. You call a rabbit if it's a rabbit. Si es un conejo, Yeah, tú vas a that's decir, right. ese es un conejo. Yeah, yeah. Uno no puede quedarse callado, uno no puede Amen. quedarse sentado. Y yo lo he hecho. Hay veces que, mira, donde yo estaba antes, invitaron muchas veces personas, y una vez yo fui al pastor y yo dije, mira, esto no está correcto. Yo quiero decirte, yo me voy. Goodbye. Mm. Mhm. Si no me va a llenar espíritu, it's not going to edify me. Mhm. That's it. Y el pastor Tiene- dijo, perdona, dame un momento. Muchas gracias, le dijo al Yeah. invitador. Y entonces dijo, nadie se Yes. vaya. Y ahí fue que corrió. Can I say something? Mhm. Por eso que, si te acuerdas, cuando tuvimos la reunión, vamos a decir pública, yo creo que los hermanos saben ya de que el pastor, una cosa que yo estaba orando mientras esa semana, esos 4 días de ayuno, 5 días de ayuno, que quería ver a la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que se vean los dones en nuestra iglesia. Y como dice Myrna, la hermana Myrna, si tenemos esos dones activos en la iglesia, entonces no tenemos que depender de otras personas, se le da su Amén. lugar. Porque, yes, hay evangelistas, profetas, Ujú. apóstoles, amen. No estamos descartando eso, jamás. Entonces estuviéramos en contra de las palabras. Ujú. Pero, los dones se tienen que procurar, porque eso es lo que trae balance en la Ujú. congregación. ¿Sabes? Alguien puede levantarse y decir, pastor, no creo que esa palabra que bajó por ahí, pastor, me habla contigo. Esa persona se está manifestando un espíritu de sabiduría, de wisdom, de discernimiento, que puede distinguir entre lo que es palabra de Dios y no palabra de Dios. Ujú. Y eso viene, número uno, por ser lleno del Espíritu Santo y por estudiar la palabra y por orar. Tener un espíritu humilde Ujú. que se atreva a irse delante de Dios y pedirle dirección a Dios, So, I'm sorry, Myrna. I know you want to say Teniendo, something. I think you yeah, want to say it's what it says. something. ¿Qué iba a decir? Bueno, no, teniendo, solamente estoy de acuerdo contigo que escudriñando la palabra del Señor y entendiendo lo que la palabra del Señor nos pide, ¿verdad? Cuando escuchamos otro hablando sobre la palabra, podemos designar qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros y echarla fuera, lo que no nos pertenece. Como Ujú. estábamos diciendo antes, puede ser que una persona está en un mejor, pero va a hablar la palabra del Señor y nosotros, por la razón que sea, no hemos encontrado con esa palabra. Dios puede usar a esa persona Sure, hablando a sure. nuestra vida. Ujú. Vamos a recibir lo que el Señor nos ha dado y echar al lado lo Right. que no es para nosotros. Eso es uno, porque podemos escandalizarnos. Ujú. No es para escandalizar, porque Okay. si estamos en el lugar donde el Señor nos ha llevado, Ujú. conocemos que el pastor siempre es cuidadoso a Ujú. los que vienen o los que Amen. traen Palabra la de Dios. Ujú. al Ujú. pueblo, Ujú. ¿verdad? Y si en una ocasión somos humanos y podemos hacerlo mejor, Absolutely. o decir un versículo en un sitio Ujú. que no está. Ujú. No debemos de escandalizarnos porque somos, Amen. Yeah. Amen. somos humanos y Yeah. podemos fallar en ese sentido. Yeah. Ahora, Yeah. conociendo la palabra del Señor nos Ujú. ayuda a aceptar lo que Dios, y discernimiento, a aceptar lo que Discernimiento. Dios está hablándonos y echar al lado lo que no Yes. nos pertenece. Ujú. Amen. En Amen. ese Yes. sentido era. Absolutely. Y vamos a ir, ahora estamos en la sesión cuando Dios habla.
Y eso ya lo estamos hablando aquí. Notamos que cuando Dios habla, es bien interesante estudiar el libro de Hechos. Que en ese libro notamos que Dios se revela en una manera especial a los apóstoles y a los creyentes, hasta cuando lo están buscando. En Hechos 8, capítulo 8 de 26 a 40, notamos que Filip estaba ministrando en Samaria y con gran éxito. ¿Y qué sucedió? Entonces, está meditando en Samaria y un ángel de Dios se le apareció y le envió a la franja de Gaza para hablar con un único etopio. Y el ángel no aconsejó a Filip mientras se adoraría, que estaba de rodillas ante de Dios, preguntándose hacer a continuación. No, el cambio fue que Filip estaba haciendo llamado de Dios, trayendo palabra a las personas, y Dios hizo un cambio, un changeover, si uno quiere entenderlo. Y la manera fue para cumplirlo el que quería que se cumpliera. Entonces, no fue que Filip estaba orando, oh, enséñame otra vida a traerle palabra de Dios. No, es más que estaba orando de ser el trabajo de Dios. Y de momento el ángel de Dios vino y dijo, esta vida necesito que tú vayas y le alcance. Y él no ni le dio la detalle. Él dijo, tú vas a ir a este lugar. Y él obedeció. Y fue un lugar que estaba un desierto y vio una persona nada más. Entonces él oyó esa persona leyendo la palabra de Dios que se encuentra en Isaías. Entonces ahí había una oportunidad que Dios abrió la puerta y él dijo, ¿tú entiendes esto? Y ahí fue que empezaron a hablar de la palabra. Y eso lo enseña hasta hoy, que hay veces que podemos estar hablando o tú oyes una conversación, una persona hablando de Dios, pues no hay entendimiento. Entonces tú puedes alimentar a la persona y decirle, mira, ¿tú entiendes eso? Pues deja señalarte, porque ahora tenemos Biblias en los celulares, en los iPads, en muchas maneras que no hay excusa y tú puedes decir, deja señalarte, ven conmigo a esta sección. Y tú lo puedes buscar también. Tú sabes que tú puedes, si no me crees, no crees, if you don't trust my device, tú puedes buscar una Biblia también. Tú puedes ir a internet y buscar la Biblia. Tú sabes que hay maneras que el Señor abre puertas y no es cual lo estamos buscando. Y eso es lo interesante. Hay una revelación especial, no es cual lo estamos buscando, es cual el Señor quiere y es para edificar el cuerpo de Cristo completo, no para la vida de nosotros, por el cuerpo de Cristo completo. Ahí es cual se revela revelación especial. Si estamos buscando una revelación para nosotros nada más, el Señor brega en eso, pues ya lo sabemos con la voluntad moral de Dios, que es la escritura. Porque algo que va a edificar el cuerpo completo de Dios va a ser en una gran manera especial que el Señor se va a revelar. La dirección de Dios, en otras palabras, nosotros debemos de desear la revelación de Dios, que es, en otras palabras, estoy leyendo las escrituras, Señor, déjame saber, déjame entender, déjame crecer, ayúdame a crecer y entender tu palabra para ser obediente a tu palabra. Pero en el sentido que Darby estaba mencionando, él estaba haciendo el trabajo en servicio al Señor y de momento el Señor lo buscó. Creo que lo que Darby, entiendo que lo que Darby estaba también diciendo era que nosotros a veces queremos que el Señor nos dirige y nos dé revelación a algo espectacular, ¿verdad? Que podemos hacer para Él, pero no es así, sino que nuestro propósito debe de ser, ayúdame a crecer en ti. Y en ayudando a crecer en Él, podemos servir en doquiera haya la necesidad. Y si Dios desea movernos en otra posición de revelación en una situación, es de parte del Señor para nosotros, no que nos estamos buscando, lo que, ¿verdad? Estaba explicando sobre ese asunto. Es como que una vez sabemos que hay muchas personas que estoy seguro que nosotros conocimos que están preguntando en qué manera el Señor me quiere usar.
esa es la pregunta siempre. Oh, Señor, enséñame dónde tú me quieres usar, dónde tú me quieres poner. Tú sabes que hay mucha gente es que no están trabajando en ministerio, esperando que el Señor revele dónde, qué ministerio ellos van a trabajar. Tú sabes lo más mejor que tú puedes hacer es tratar cada ministerio para que tú veas dónde tú tienes los talentos que el Señor ya preparó para tú ser el ministerio que quiere que tú hagas. Pues tú tienes que tratar en cada ministerio y tú no sabes, puede ser 2, 3, 5 ministerios que el Señor quiere que tú te vuelvas porque ya Él puso esos talentos en ti. O si tú sigues esperando, ay Señor, revélame en una manera especialmente donde tú quieres que yo esté, el Señor no te lo va a revelar en esa manera. Porque Él te preparó. Es la manera que tú te acuerdo en someterte y dejándote que el Señor te use. Hay muchas personas en las iglesias que no están trabajando, por eso es que hay como 10% y I'm being gracious, que están trabajando en la iglesia, es menos de 10%, vamos a decir la verdad y lo sé. Y lo que están trabajando, una vez la persona dice, ay, tú trabajas demasiado. Pues si tú ves que yo estoy trabajando demasiado, ¿por qué tú no me ayudas? Exactamente. Yo no voy a decir no me ayude. Si tú me ves trayendo 2 bolsas de basura para afuera y tú dices, ay, tú trabajas demasiado duro, pues tú sabes qué, tú tienes 2 manos, me puedes ayudar con uno y me puedes ayudar a traer eso para afuera. Good one, bro. Sí. Pero iba a decir algo también, pero a un amigo mío le gusta decir que nosotros salimos de la factoría con dones y talento, you know? Y muchas veces, y eso es bueno saberlo, porque como padre, si estás criando niños, tus hijos ya tienen dones y talentos. Que entonces nuestra responsabilidad como padre es empujarlo hacia ese nivel, cultivarlo, y eso es lo que también hace la iglesia, el Espíritu Santo, porque muchos de los hermanos, todos nosotros tenemos talento y dones. Hay que usarlo, como tú dijiste. Hay que usarlo. Pastor, mira, otra vez estoy aquí. ¿Cómo puedo ayudar? Right? I'm plugging also the Sunday school, right? Yes, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Los niños, exactamente. Yeah, sí, porque el Señor nos ha llamado a servir. ¿Qué estamos esperando? Vamos a servir. ¿Cómo servimos? Preguntando y averiguando dónde es que se necesitan para servir. Y ¿cómo se dice? Andar, pero ese no es mi... ¿cómo se dice? Uno no va a saber hasta que no entre en ese servicio. Y Dios te capacita. Dios lo que espera es obediencia. Disposición. Disposición. Yes. Aquí estoy, Señor, úsame a mí. Él nos ha mandado a ser discípulos. Discípulo es a nuestro alrededor, los niños, los jóvenes, los ancianos, cualquier persona que esté en necesidad. Ese es el llamado de nosotros, a ser disípulos. Bueno, who's my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Exactamente. Que está al lado mío. ¿A quién puedo ayudar? Y por eso a veces se encuentra una o 5 personas haciendo el trabajo de 10. Porque deseamos como servirle al Señor y la necesidad está. Hay un hueco y se necesita. Pues uno como se pone en balance si puede llevar, ¿cómo se dice? Esa necesidad a cabo, ¿verdad? Adelante. Y quiero ir a otro ejemplo que se encuentra en Hechos capítulo 10 de 1 a 24, que vimos que el Señor trae un mensaje especial a 2 siervos al mismo tiempo. Un ángel vino a Cornelio y le dijo que enviara a buscar a Pedro. Mientras tanto, allá en Jope, el Espíritu le dejó a Pedro que fuera con sus hombres enviados por Cornelio para buscarlo. Hasta donde sabemos, ni Cornelio ni Pedro buscaban de tal dirección divina, pero Dios estaba dando un gran giro a abrir el evangelio a los gentiles y como resultado proporcionó una revelación especial. Recuérdate,
la revelación especial siempre va a ser cristocéntrico, que va a ser Amén. para glorificar a Dios, va a ser para el cuerpo de creyentes completos. Eso es una revelación especial. Cuando buscamos eso, debe ser para el cuerpo completo de Jesús. Maribel dice, I like what Pastor Sam says. Me gusta lo que Pastor Sam dice. God is not looking for perfectionists. Que el Señor no está buscando para gente perfecta. Scholars, No. He's looking for obedience. Que no está buscando Yes. gentes que ya saben las palabras. Están Amen. buscando gente que quieren obedecer. Y es Amen. verdad. Mira, el crecimiento viene con someterse. Someterse y obediencia. Amén. Eso es bien, dos cosas bien difíciles para el ser humano. Hasta piensa ahora mismo. ¿Quién le gusta a su jefe en su trabajo? Estoy seguro que no hay mucha gente que le gustan el jefe en su trabajo. Yo he tenido muchos jefes que no me han gustado. Es raro la vez que me gusta un jefe que yo he tenido. Pues como quiera me sometí y obedecí. Menos que no sea algo inmoral. Right, right. Y me ha pasado que yo tenía un jefe que me preguntó ser algo inmoral y yo dije que no. Y él pensaba que porque él tenía un título alto que yo lo iba a hacer porque me mandó. Y yo dije, no, este quiere ser listo, no quiere poner su nombre y va a hacer algo mal y yo no estoy en acuerdo. Yo sé que es inmoral, so no lo voy a hacer. Yo dije, perdona, pues no lo voy a hacer. Si me quieren votar, allá tú, pues no lo voy a hacer. Entonces se rió y buscó otra persona y otra persona cayó. Y yo dije, no lo haga porque si él lo quiere que lo haga él mismo. Porque no es correcto. Está en las leyes de trabajo que eso no una cosa que uno supuesto hacer. Es incorrecto. Y una veces como seres humanos tenemos miedo a confrontar una persona que tiene título o que es jefe cuando vienen cosas así. Y por eso que tuve ahora en días que están saliendo muchas cosas que sucedió con mujeres y hombres que tienen título y los dicho cosas a las mujeres y salen cosas que ellos abusaron de estas mujeres. Y es por esa razón, porque ellos tienen miedo de título, de perderle trabajo y hacen cosas que saben que le hicieron un día que tú, como no quieren perderle trabajo, lo hicieron. No, si es inmoral, es inmoral. Amen. Amen. Si no es supuesto tocarme, si es una mujer jefa y me está tocando de manera que no es correcto, ella sabe que yo soy casado, no debe ser. Dile, por favor, no me toques, tú no me tienes que tocar para hablar conmigo. Ese discernimiento que el Señor nos enseña a nosotros con la voluntad moral. Ese es un ejemplo. Ok. I was going to say que usaste discernimiento cuando tu jefe te dijo que hicieras algo. Hay que pesar, hay que poner las cosas en un balance, decir, no se puede, that's discernment. Amen. Amen. Y eso usando la voluntad moral de Dios que Amen. está en la escritura, que lo enseña. Vamos a suponer, si un jefe me dice, y para los que no conocen, yo trabajaba en oficial federal. Si yo cojo una persona presa y conseguimos $1 millón de dinero y el jefe me dice, coge 25,000 para ti. Es inmoral porque es robando. No es como si el trabajo me lo dio. Él está diciendo como jefe, no te apures, tú coges 25, yo cojo 50 aquí. Nadie dice nada. If it smells funky, yeah. If it smells funky, si no huele bueno, hay problema. Apesta. Yeah. So uno tiene que decir, no, eso yo no estoy de acuerdo. Una persona se tiene que parar y decir, eso es inmoral. Y eso viene con decimiento y se sabe por la palabra de Dios. Y por eso es que lo estamos repitiendo para que entre en la mente de cada persona que está oyendo esto. Ya sabemos discernimiento porque tenemos la voluntad moral de Dios que es la escritura. And Darby, before you continue real quick, right? We were talking about, estamos hablando ahorita de sabiduría, right? Early, un poquito más temprano. Entonces, hay diferentes tipos de sabiduría. Santiago, James habla de eso. Hay sabiduría del cielo y hay sabiduría terrenal, diabólica. Entonces, ¿cuál sabiduría está influenciándonos a nosotros? Tengo buena noticia. Dios hace el cambio. El Espíritu Santo te ayuda por medio de la renovación de la mente.
Y eso es un tema que se ve durante el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro, todos hablando de renovar la mente, y en Santiago, la mente, hay que renovarla. Y para renovarla tenemos que echar fuera Amen. lo que hemos aprendido, Yes. que no tiene nada que ver con las cosas del Señor y Amen. nuestras experiencias, que por supuesto muchas experiencias han sido en error. Y tenemos que vaciarnos de esas cosas, como el apóstol Pablo dice, echando todas esas cosas afuera. Amen. Y olvidándome de todo lo que yo he aprendido, todo lo que en que yo he creído, ¿verdad? Y llenando el entendimiento con las cosas del Señor, que es la palabra, los mandamientos y todo lo que el Señor ha de revelarnos cuando escudriñamos la palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Una parte aquí que estaba diciendo en el estudio dice que muchos de los apóstoles hicieron decisiones igualmente como nosotros hacemos decisiones, ¿verdad? Donde que dice, en esto no trataron eficazmente de encontrar la voluntad de Dios. Dios habló en momentos en que descababa un cambio importante en la dirección de la iglesia. Y cuando habló, no dio a sus oyentes una corazonada santa. Es una clara voz divina. Oh, am I reading the right one? Or, no. What No, section? I'm sorry. Yeah, I went wrong. I'm sorry. Dice, cuando miramos la mayoría de las decisiones, Yes. right, que tomaron los apóstoles, encontramos algo sorprendente. Tomaron decisiones de la manera en analizar sus circunstancias y encontraron la mejor solución disponible. Los líderes de la iglesia primitiva enfrentaron una crisis cuando el tema de la circuncisión dividió a los creyentes judíos y gentiles. Entonces la iglesia conoció un concilio o se reunieron there it goes. Thank you. Entonces la iglesia convocó un concilio en Jerusalén. Allí miraron sus circunstancias, sus experiencias y estudiaron las escrituras. Después de mucha discusión, llegaron a su decisión. Los gentiles no están sujetos a la ley judía, que se encuentra en Hechos 15, del 1 al 31. Nuevamente, no hubo una revelación especial. El consejo sopesó los factores y tomó su decisión, porque ya tenían ese entendimiento del Señor y pudieron hacer decisiones de acuerdo a los hermanos y el concilio cuando se llegaron a acuerdo, como estamos diciendo, que si es algo erróneo, tenemos que echarlo para afuera. Amén. Y notamos que ellos hicieron decisiones, ellos usaron la sabiduría que el Señor les dio a ellos. Ellos estaban todos de un acuerdo, que eso pasa cuando uno está orando juntos, buscando la visión de Dios, y que están pensando no de ellos mismos, en morir de uno y saber que estamos viviendo para Cristo. Entonces, todas las decisiones que ellos hacían es la manera como nosotros debimos leer la escritura. ¿Cómo se lee la escritura? Investigándola, analizándola. Esa es la manera que debemos hacer decisiones. Investigar la decisión. Vamos a suponer, tú estás haciendo una decisión de mudarte. ¿Es beneficio para ti? Vamos a ver. ¿Va a ser más lejos de la iglesia? ¿Se va a hacer más difícil para tú ir al servicio? Esas son las cosas que tú tienes que estar pensando antes de la decisión. Porque la decisión que tú hagas siempre tiene que incluir el Señor. Vamos a suponer, si yo pienso comprar una casa 4 horas de manejar de la iglesia, ¿tú crees que yo voy a tener tiempo para ir a la iglesia? Y si estoy trabajando, voy a venir cansado a mi casa, ¿tú crees que yo salí de mi casa otra vez para ir a la iglesia?
esa es la manera que uno tiene que investigar la decisión que uno va a hacer. Ajá. Porque menos que tú compres una iglesia allá antes de tú comprar esa casa, que tú decidiste cambiar la iglesia y esa iglesia está cerca de la casa que tú vas a vivir, esa es otra cosa. Pues si tú estás planeando quedarte con tu iglesia, que tú dices, esta es mi familia, no quiero salir de aquí, pues entonces tú vas a comprar una casa 4 horas manejando lejos. Hay un problema porque tú no incluiste, Señor, en esa decisión, porque entonces se te va a hacer más difícil tú ser parte de ese cuerpo de Cristo. Ujú, ujú. Uno tiene que analizar, esa decisión es buena para mí. Yo puedo venir, si neva un poquito, me hace difícil llegar a la iglesia. Me voy a preocupar por los hermanos, porque ahora, recuérdate, como aquí, Ciclo de Cristo, de verdad es una comunidad. Muchos de nosotros vivimos cerca de cada uno. Si algo sucede, uno puede correr y ayudar a cualquier hermano o hermana que estamos ahí. Amen. Pues entonces, si yo me mudo 4 horas lejos, ¿tú crees que un hermano me va a poder ayudar y venir donde me si necesito algo? Y reverso, yo venir de 4 horas de mi casa a venir a Co-op City para ayudar al otro hermano. Se está perdiendo la comunidad. Darby, está trayendo un punto bien importante que estábamos hablando un poquito en la última clase del individualismo, que muchas veces nos olvidamos que somos parte de un cuerpo y se nos hace difícil. Yo no quiero que se me metan en mis problemas, yo no quiero que se metan en los bienes míos, y no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Ahora hay que usar discernimiento, ¿no? Pero aislarnos, hacerlo como que no somos parte de un cuerpo, eso no es bueno, eso no es saludable. Y quería decir algo, que yo soy guilty de una cosa. Tenemos que tener cuidado también cuando nos metemos en deuda, porque entonces no podemos pagar el diezmo. And I got caught out there once like that. Eran tantos los biles que entonces I would have to shortchange the Lord. And that, ¿sabe? No pagar el diezmo o pagar menos no es bueno. Es importante discernir. Tener la responsabilidad como buen amén. Buen mayordomía. mayordomía. Yeah. Porque it's a bad feeling. It's a bad feeling. Y voy a decir algo que Pastor Sam mencionado aquí antes. Es el Señor no quiere que tú pierdas tu casa. So, si tú estás en deuda y no puedes pagar los diezmos, paga tu renta. El Señor no quiere que tú no pagues la renta para tú pagar tu diezmo. Eso no es, el Señor no quiere eso. Pues Él quiere que tú manejes tu financia más mejor para que tú no tengas que apurarte de eso. Eso es lo importante. Uno tiene que ser bien mayordomía, entender que todo lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor, es prestado del Señor. Este apartamento es una bendición del Señor, es prestado, no es mío. Pues debo pagar lo que tengo que pagar. Pues para entender eso, tengo que manejar mi financia mejor. En la manera pensamiento que esto no es mi financia, es del Señor. Igualmente, cuando tú tengas una posición que entonces tú tienes que hacer decisiones con las finanzas de la iglesia, ya tú estás preparado porque ya tú estás bregando eso en tu manera con tu casa. Exacto. Ese dinero de tu casa es del Señor. So, cuando tú estés bregando con las finanzas de la iglesia, tú estás diciendo, ya yo entiendo eso porque no es dinero de nosotros, es del Señor. Tengo que cuidar qué decisiones hicimos con ese dinero. So, eso es bien importante. Como dijimos anteriormente. Sí, entonces estamos hacer decisiones. Entonces, nota a imagen de lo que estamos hablando sobre el proceso de tomar decisiones de los apóstoles. Es interesante notar que Dios guió a los creyentes del Nuevo Testamento en decisiones personales solo cuando había decisiones estaban relacionadas con el ministerio de evangelio. Ahí es que se metía el Señor. Cuál era revelación especial, era algo que iba a afectar el ministerio de evangelio completamente. Hasta donde sabemos, Pedro no recibió ningún guía especial de Dios cuando quiso comparar una casa o un caballo. En el Nuevo Testamento, la revelación y el guía especial de Dios siempre tuvo que ver con el ministerio y el mover de Dios. So He didn't sabemos, go there. He didn't go there. The writer is slick. That's a good one.
Ajá, Amén, exactamente, amén. Muy bueno, exactamente. muy bueno. Porque en anterior que estábamos hablando, las decisiones que ellos hicieron era algo que era necesario hacer. Ujú. Pero que en la revelación es el guía de cómo debemos de llevar a cabo propósito del pueblo, de la Amén, iglesia, al amén. ministerio del Señor. Yes, Ujú, definitely. ujú. Sí, Yes. mismo. Ujú. Y Oye, ahora cuando estamos acabando, estamos en la sección ¿cuándo llega la revelación? Y como dijimos anteriormente, Dios es soberano y puede hacer lo que él quiera. Si elegía, él puede dar un guía personalmente. Ujú, Entonces, si sentimos que Dios nos ha bendecido con una revelación personal, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. La ujú. primera, la revelación, y hasta lo voy a poner aquí, espera, I have to share this so This it is can good. be, This is good. Esto es bueno. Esto es bueno. ujú, Yes. la revelación especial. deja Este es el ponerla icing. aquí. Este es el cherry on top. La revelación especial no puede ser contra la voluntad moral de Dios. Sí, y número dos, si pensamos que hemos recibido revelación divina y no solo un corazón dado elevado a nivel de una voz, más vale que estemos seguros de que la voz que escuchamos era en verdad la voz de Dios. No todos los espíritus son espíritu de Dios. Yo creo que lo tenemos que leer otra vez. Lo tenemos que Oh, leer otra yes. vez. Want me to read it? Want me to read it? Yes, please. Okay, okay, okay. La revelación especial no puede ser contraria a la voluntad moral de Dios, which you always teach us. Mhm. Si pensamos que hemos recibido revelación divina y no solo una corazonada, wow. In other words, solo, feelings, Something to do with right? Mhm. the Right, emotions, Un feelings, emotions, sentido. con las amén, amén. emociones. Si estamos seguros de esto, ¿verdad? Que no es eso, que no son emociones, más vale, o una voz, I'm sorry, emociones o una voz, más vale que estemos seguros de que la voz que escuchamos era en verdad la voz de Dios. No todos los espíritus son el espíritu de Dios. Eso le pasó a Amen. Saul con la pitonisa. Yeah, yeah, exacto, A yeah. lot of people take that como que you can consult the dead. Mhm. Even in a Pentecostal church, Yeah, they yeah. take that and they say, but you know, Saulo lo hizo, él consultó una pitonisa a una persona muerta. Eso no se hace, eso fue una cosa. Read the text, lee el texto, lee el contexto, entonces vas a entender por qué eso pasó. Y quiero mencionar como también el hecho de que alguna persona o un líder tiene buen éxito en ser milagros y traer muchas personas a los pies de Dios. En su parte no dice que él está trabajando para Dios. El Señor puede usar cualquier persona. Con ejemplo, y yo creo que nosotros lo hablamos en inglés, no me recuerdo bien. Hay un pastor que cuando predica, él lo gusta entretener. Y él hizo un ejemplo en su predicación que no era correcto. Estaba hablando de Jesús cuando sanó a una persona con su saliva, su vista, y él llamó a una persona de la congregación al altar y escupió en su mano para entonces sobar la persona, el miembro de la iglesia. Que, para los que no saben, estamos en una pandemia, que eso no sucede, eso no es buen discernimiento de ser algo así, y la persona no tenía buen discernimiento de quedarse y dejarse que le hagan algo así, porque de verdad, si yo estoy predicando, primero no me gusta entretener, esa es una manera de entretener, no es predicación. Hay muchas buenas maneras que podemos dar ejemplos y pintar ejemplos con las palabras, que no tenemos que hacer cosas así. Pues si yo iba a hacer algo así, yo le pido a él que me dé su saliva, porque la saliva de él va a estar tocando la cara de él, no la saliva mía, no debe ser así. Pues como quiera, lo que sucedió fue que él hizo eso y mucha gente they were disgusted. Se encontraron que era raro y eso es bueno porque eso te está enseñando que qué le pasa a este pastor que tenía que predicar de una manera que entretiene, porque la palabra es suficiente. Es suficiente, that's right. ¿Por qué tiene que ser un gran show si la palabra es suficiente? No se necesita.
¿Tú entiendes? Hay buenos pastores que pueden dar buen ejemplo y no entreteniendo, como hay gente que saben hacer los PowerPoints, hay gente que pueden hacer videos. Right. Puede ser una cosa así a lujo. No, you're Just right. shock value. Yeah, right. No es necesario, no es necesario. No. So, tenemos que tener eso en cuenta. Y por eso es que es importante que uno siempre tiene que evaluar la persona que el Señor esté usando. ¿Es de verdad que esta persona sirve al Señor? Right. Las personas se conocen por su fruto de espíritu y eso se conoce por estar en la palabra de Dios. So, yo quería... Go ahead. No, go ahead. That's good. It's good. I think, go ahead, because you're going to finish. No, go ahead. Que es importante, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos sentimos como obligados a aplaudir, a decir aleluya, aunque no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Porque no queremos ser como como que no cabemos en el grupo. Yeah. Y eso es peligroso, porque yo pasé por eso. Eso es peligroso. No duré mucho haciendo eso, porque cuando tú entras en la palabra y comienzas a entender ciertas cosas, te dices, yo no voy yo no estoy de acuerdo y voy a preguntar. Pero de quedarme callado por quedarme como parte del grupo, a no sobresalir, porque no quiero quedar mal, porque esto Dios no lo llama para eso. Amén. So, Sister Myrna. Oh, good. Okay, I was reading also, So estamos diciendo, ¿verdad? Que a veces decimos y hacemos cosas porque queremos estar en el grupo. Y eso es peligroso. Sí. ¿Sabe? Eso es peligroso porque ahora mismo el ejemplo que dio Darby del pastor que usó es haciendo el milagro, ¿sabe? Tratando de duplicar el milagro que hizo Jesús con la saliva. Para mí, que eso fue una ocasión especial que se quedó allá. Yeah, that's it. ¿Sabe? No podemos ponerle mucha atención a ciertas formas de cómo se trae la palabra en diferentes personas. Si estábamos escuchando, estábamos en ese lugar, pues entonces, como dije anteriormente, escogemos lo que Dios tiene para nosotros y echamos eso afuera y ya tenemos entendimiento que si de acuerdo a cómo esa persona se explica la palabra o trae sus ilustraciones, no está de acuerdo con nosotros, pues no los escuchamos más. Dios se encargará, porque si está bien en error y va a hacer daño, Dios se encargará. Tanto a revelarse al pueblo que lo está escuchando como a la persona que está dirigiendo. Pero el punto, por eso. El punto que quiero decir también es que nosotros muchas veces el joven ministro que está subiendo quiere imitar cosas así. Entonces, eso no es una cosa buena de imitar. ¿Sabe? Porque si no trae gloria a Dios y si trae atracción a uno mismo, y eso es muchas veces lo que están buscando muchas personas, porque hay gente que se la ingenian para ser el profeta del momento, el evangelista del momento. Entonces, están atrayendo mucho a ellos. Eso es algo un poquito, no es poquito, es cuestionable. Porque Pablo, ya, ¿no es lo que dijo Juan? Es necesario que él suba y nosotros menguamos. Right. Entonces, eso es una señal de que el ministro están dando para agradar a Dios. Y como tú dijiste, cualquiera puede fallar. Hay momentos que no estamos a 50, a veces estamos a 20 o a 15. Yo he estado a 10 a veces. Pero no vamos a caernos del grid. Tenemos que quedar en el grid, por lo menos. Pero llevándolo todo en una rueda, lo importante que estamos hablando aquí y discutiendo es en nuestro discurso de la palabra es que busquemos la revelación de Dios que está en su palabra. Que busquemos la revelación de nuestro Señor, donde el Señor nos ha traído a crecer. Y si no entendemos
buscar del Señor para que nos revele lo que la palabra indica y no buscar, no buscar personas fuera de nuestro ¿cómo se dice? De nuestro lugar donde el Señor nos ha llevado para escuchar revelación de Dios. Y para el La grupo, palabra está revelada. amén. Y para el grupo que estaba aquí con nosotros de principio de esta enseñanza, digo de antes, porque ya estamos enseñando 3-4 semanas de este libro, es que uno tiene que buscar buen consejo, que eso fue uno de las lecciones, que consejos de personas que sirve el Señor, que no puede ser una persona afuera que no sirve el Señor. Buscar buen consejo. So, tenemos que incluir eso. Y quiero mencionar algo que dijo Maribel, dijo en la sección que estamos hablando de decisiones como de mudanza y eso. Ella dijo, es como coger un trabajo que tú tienes que trabajar cada domingo. El Señor no quiere que nosotros nos separamos de Él. Pues tenemos que, otra vez, ahí viene el decimiento. Tenemos que entender es que una vez necesitamos trabajos, porque sabemos en este mundo, hasta que venga Jesucristo para atrás, se tiene que trabajar esta tierra. La cosa es, dependiendo de la iglesia tú vas, si tú tienes servicios durante la semana, como para mí, cuando yo trabajaba mucho para el gobierno, si no podía venir el domingo, yo sabía que tenían martes, miércoles, viernes, servicio en mis iglesias. So, si no podía estar el domingo, por lo menos yo trato de ir el martes o el miércoles o el viernes, uno de esos días. Pues si tu iglesia más que tiene servicio los domingos, entonces hay un problema. Y lo que uno tiene que hacer es orar que el Señor revele a ese voz tuyo, que te dé una oportunidad que sea no todos los domingos, porque sabemos que hay muchos negocios especiales en Nueva York que abren los domingos, porque sea 1 o 2 domingos mensualmente que te permita ir a servicio. Eso es algo que yo le enseñé a el hijo mío espiritual, que él quiere estar en la iglesia. Yo digo, ¿tú sabes qué? Dile, yo trabajo 2 domingos, tú me das otro. O si un trabajo que tú puedes trabajar tarde de noche, ok, está bien, yo trabajo el domingo por de noche, así yo puedo ir servicio seguida que yo acabo el trabajo. So, es sacrificio. Si tú vas a estar cansado, pues por lo menos si de verdad tú tienes deseo estar en el templo de Dios, tú vas a hacer ese sacrificio porque va a ser temporario, nada más. Y es para glorificar a Dios. Ese ejemplo pertenece ¿cómo se dice? A cada uno de nosotros somos individuales. Dios conoce dónde podemos estar parados y Dios conoce cuándo, ¿verdad? O cómo Él nos va a dirigir a donde tenemos que llegar. Si sea un lugar ¿cómo se dice? Donde queremos vivir, el trabajo y en esta situación el trabajo. ¿Cómo puedo decirlo mejor para entenderlo? Eso no cabe para todas las personas. Hay personas que, dependiendo en su revelación de parte del Señor, pueden decir no y esperar en el Señor para que el Señor le dirija a un lugar que puede tener esa libertad. Hay otras personas que no hay otro remedio hasta que Dios intervenga y pueda cambiar esa situación. En todo esto tenemos que buscar de Dios y que Dios haga la revelación a nuestra vida, que nos dé esa paz, si debemos de quedarnos y confiar en Él, que Él nos ayudará, o de que podemos, ¿cómo se dice? No continuar porque Dios tiene otra bendición para nosotros en otro lugar. Amén. Y todo depende en la persona individual, porque todo es bueno delante del Señor si le seguimos a Él, y no todos tenemos la misma dirección de parte de Dios, en ese sentido. Amén, amén. So, vamos a cerrar la sección. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar, que había muchas notas. Gracias. Cualquier pregunta, como dijimos, pueden poner sus preguntas ahí y lo leímos después también. Que el Señor lo siga bendiciendo. Myrna, you want to close us out in prayer? Sure, amen. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, una vez más
por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra que nos revela, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros. Señor, tú nos conoces, Señor. Tú conoces a todos, Padre Celestial, que han escuchado y lo que van a escuchar este discurso, Señor, más adelante. Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra sea traspasada al corazón, Señor, que haga afecto, Señor, para crecimiento, para conocimiento, para tener un estado firme, Señor, en tu palabra, Padre, para crecimiento y agradarte en todo el sentido. Señor, bendice a nuestro hermano Darby, a nuestro pastor Rick, Padre Celestial, y Señor, continúa bendiciéndonos y ayudándonos. Tú conoces el deseo de nuestra vida, Señor, y la necesidad que tenemos delante de sí. Padre, bendice a todos aquellos que han escuchado, Señor. Para tu honra y tu gloria te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por todo. Gracias, Pastor Rick, y gracias, hermana Myrna, por estar con nosotros. Amén. Pastor Jean, yo no lo veo ahora haciendo comentarios, pues gracias por Pastor Jean que estaba con nosotros por Facebook. Y pronto vamos a estar en el templo otra vez igualmente y seguimos en el templo. So, Dios lo bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Amén. Dios los bendiga.